Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación del riesgo del preeclampsia, lo que tiene que ver con los factores de riesgo y la predicción. Como ya lo mencionó el doctor, mi nombre es María Alejandra Martínez, soy residente de tercer año en ginecología obstetricia en la Universidad Libre de Cali. Y mis tutores para esta charla fueron la doctora Luisa Fernanda Moreno Benavides, que no nos puede acompañar el día de hoy, y el doctor Nito. Para hacer una breve introducción y recordando lo que ya hemos visto en las charlas anteriores, debemos recordar que la preeclampsia es un desorden que es multisistémico y que se caracteriza por la presencia tanto de hipertensión como de proteinuria por encima de las 20 semanas. Este suele afectar entre el 2 al 8% de las mujeres a nivel mundial, un 10% de las mujeres en países en desarrollo, y es una gran causa de mortalidad tanto materna como fetal, llevando alrededor de 76.000 muertes maternas y 500.000 muertes neonatales. Como lo vimos en la charla de NASBI, nosotros podemos dividir la preeclampsia en dos estadios. El primer estadio, que es aquel que se genera en el primer trimestre, es también llamado fases subclínicas y es el momento preferido o ideal para que nosotros podamos realizar una predicción y una prevención de la preeclampsia. Y el estadio 2, que ya es el que se presenta en trimestres posteriores. Las guías NAI nos dicen que nosotros desde el primer control prenatal debemos evaluar los factores de riesgo que tenga la paciente para presentar preeclampsia y evaluar cuál va a ser la necesidad de esa paciente para nosotros iniciar la aspirina. Es por eso que debemos tener un récord de toma de tensiones arteriales en cada visita médica y en toda paciente que se encuentre por debajo de las 20 semanas y que asociado tiene una hipertensión arterial crónica, debemos hacer énfasis en lo que son los estilos de vida saludables, tanto ejercicio como alimentación, cambio de antihipertensivos, si ella ya trae unos antihipertensivos de base, iniciar el tamizaje para la preeclampsia y ofrecer la aspirina. En la última década, múltiples investigaciones han estado a favor del uso del tamizaje para la preeclampsia. Este tamizaje para la preeclampsia tiene dos objetivos principales. El primer objetivo es disminuir su prevalencia y el segundo objetivo es poder generar intervenciones farmacológicas que me van a aportar a esa disminución de esa prevalencia en los grupos que son de alto riesgo. Además, me va a permitir determinar cuál va a ser el tiempo de gestación al que yo voy a llevar a esa paciente y cuál va a ser la institución en la cual la voy a finalizar. Hay una revisión sistemática y un metaanálisis que evaluó más de 25 millones de pacientes en los cuales querían evaluar cuáles eran los factores de riesgo materno por debajo de las 16 semanas y que finalmente me podían producir una preeclampsia. Entre los factores de riesgo que ya los vimos en las charlas anteriores es historia de hipertensión en embarazo previo, enfermedad renal crónica, enfermedades autoinmunes, la diabetes, la hipertensión crónica, la gestación múltiple, la fertilización in vitro, la apnea obstructiva del sueño, la edad materna, el periodo intergenésico, el índice de masa corporal y los antecedentes familiares de preeclampsia. Las guías NICE y las guías ACOG adoptaron estos factores de riesgo y los clasificaron como de alto riesgo o riesgo moderado para poder presentar una preeclampsia. Entre los de alto riesgo, entonces tenemos la historia de hipertensión en el embarazo previo, que se dice que se me puede predecir en un 20% una preeclampsia en el embarazo actual, de un 5 a un 80% va a depender de la edad gestacional en la que se presentó en el embarazo anterior y cuál fue esa severidad con la que se presentó, aumentándome el riesgo 8.4 veces de tener una preeclampsia actual. La enfermedad renal crónica, que me aumenta ese riesgo 1.8 veces. Las enfermedades autoinmunes, que me lo aumentan 2.8 veces. La diabetes, que me aumenta la oportunidad de preeclampsia entre 3.7 veces y 5.6 veces. La hipertensión arterial crónica, que me aumenta ese riesgo 5.1 veces. En los riesgos moderados está tener una edad materna mayor a 35 años, que me aumenta el riesgo 1.5 veces. El índice de masa corporal por encima de 35, que me lo aumenta 2.8 veces, y la historia familiar de preeclampsia, que me lo aumenta 2.9 veces. Además, adicionó en los de alto riesgo la gestación múltiple, que me eleva ese riesgo 2.9 veces si es una gestación doble, y me aumenta 4.9 veces la oportunidad si estamos ante una gestación triple. La fertilización in vitro, que me aumenta ese riesgo 1.8 veces, y la apnea obstructiva del sueño, que me lo aumenta 1.6 veces. Este fue un estudio que se publicó en el 2013. Su objetivo era evaluar cuál era la incidencia específica de la edad gestacional al momento en el que aparecía la preeclampsia según los factores de riesgos asociados. Aquí se evaluaron 456.668 mujeres que tenían embarazos únicos, un estudio que se realizó en Washington entre el 2003 y el 2008.
En esta primera tabla ellos querían evaluar cuál era esa incidencia o esa tasa de aparición de la preeclampsia en función de la edad gestacional. Como podemos ver, a mayor edad gestacional, mayor aparición de la preeclampsia. Ellos encontraron que alrededor de las 40 semanas, la tasa de detección de esa preeclampsia era de 10 por cada 1000 embarazos, que luego tenía un descenso leve y que en las 42 semanas tenía un pico máximo de alrededor de 13 por cada 1000 embarazos. Aquí ellos lo que querían evaluar cuál era ese riesgo de tener una preeclampsia ya fuera de inicio temprano o de inicio tardío, según los factores de riesgo que ya les mencioné. Ellos encontraron entonces que tener más de 35 años le aumentaba 1.15 veces el riesgo de tener una preeclampsia ya fuera de inicio temprano o de inicio tardío, comparado con las pacientes que se encontraban entre los 20 y los 34 años. En cuanto a la raza, ellos encontraron que las pacientes afroamericanas le aumentaba 1.75 veces el riesgo de tener una preeclampsia temprana, 1.20 veces una preeclampsia tardía comparado con las pacientes blancas no hispánicas. En las pacientes nativoamericanas aumentaba 1.36 veces el riesgo de tener una preeclampsia ya fuera de inicio temprano o de inicio tardío comparado con estas pacientes blancas no hispánicas. Entre otros factores de riesgo, pues estaba tener óvulos fetales en el embarazo anterior, la diabetes mellitus, los tratamientos de infertilidad que ya les mencioné, pero definitivamente el más importante es la hipertensión arterial crónica, que me aumenta hasta 11.7 veces el riesgo de tener una preeclampsia temprana y 5.8 veces una preeclampsia tarde. Posteriormente, ellos evaluaron cuál era la oportunidad de tener un desenlace perinatal adverso según si estas pacientes habían cursado con una preeclampsia temprana o con una preeclampsia tardía. Ellos encontraron que en el grupo de las pacientes de preeclampsia temprana se aumentaba 6 veces la oportunidad de tener un pequeño para la edad gestacional, se aumentaba 5.7 veces en la oportunidad de tener una muerte fetal, 11.4 veces una muerte neonatal y 16 veces una muerte perinatal o una morbilidad perinatal asociada. Y en el grupo de las pacientes que habían tenido una preeclampsia tardía, pues si bien esa oportunidad no se presentaba tanto como en las preeclampsias tempranas, me aumentaba hasta 2.6 veces la oportunidad de tener un pequeño para la edad gestacional y me aumentaba hasta 2 veces una muerte perinatal o una morbilidad perinatal asociada. La conclusión a la que llegó este estudio es que la preeclampsia de inicio temprano y tardío, si bien comparten características etiológicas, van a diferir en cuanto a los factores de riesgo y los diferentes resultados a los que se conducen. La preeclampsia temprana pues, va a tener efectos adversos mayores comparado con la de inicio tardío y el momento de inicio de la enfermedad va a ser un indicador importante en cuanto a la gravedad de la enfermedad y su posible etiología. Este fue otro estudio que se publicó en el 2021. Su objetivo era comparar la prevalencia de la preeclampsia, los factores de riesgo y los desenlaces entre la población china y sueca. Este fue un estudio de corte transversal en el cual se evaluaron 555.446 mujeres. Se realizó en Suecia entre el 2007 y el 2012 y en China entre el 2015 y el 2016. Se excluyeron todas las mujeres que tenían hipertensión arterial crónica. En esta primera gráfica ellos querían evaluar cuál era la oportunidad de tener una preeclampsia moderada o severa según los factores de riesgo que ya les mencioné. Ellos encontraron que tener una edad materna mayor a 35, un índice de masa corporal en sobrepeso, en obesidad, tener más de 2 partos y gestaciones múltiples eran factores de riesgo que se encontraban a favor de presentar tanto una preeclampsia moderada como una preeclampsia severa con resultados que fueron estadísticamente significativos. Luego ellos quisieron hacer una comparación en cuanto a los eventos adversos que podían presentar estas pacientes según las regiones en las que se encontraron. En cuanto a los óvulos fetales, ellos encontraron que las pacientes chinas preeclámpticas tenían mayor tasa de óvulos fetales con resultados que fueron estadísticamente significativos. Para el score de APGAR, en las pacientes que cursaban con preeclampsia moderada, que eran suecas, tenían menores puntajes de APGAR con resultados que eran estadísticamente significativos. Y para aquellas que cursaban con una preeclampsia severa, pues no se encontró una diferencia que fuera estadísticamente significativa. Para el parto pretérmino, en las pacientes que sufrían de preeclampsia moderada, las pacientes chinas tenían mayor tasa de parto pretérmino con un resultado que fue estadísticamente significativo, y en aquellas que cursaban con preeclampsia severa era la población sueca la que presentaba mayor tasa de parto pretérmino, también con un resultado que fue estadísticamente significativo. En cuanto al bajo peso al nacer, pues no se encontraron diferencias que fueran estadísticamente significativas ni en cuanto al tipo de preeclampsia ni en ninguna pues, de las dos poblaciones. La conclusión a la que llegó este estudio es que existe una importante asociación entre los factores de riesgo y la presencia de la preeclampsia severa
que puede variar entre ambas poblaciones, quizá por sus contribuciones genéticas asociadas a la raza, lo que hace importante la validación para cada población y poder generar estrategias de intervención. Hasta aquí hemos hablado solamente de los factores de riesgo. ¿Cuáles son entonces las ventajas de aplicar estos factores de riesgo? Uno, que son fáciles de aplicar. Dos, que lo podemos aplicar a toda la población gestante. Tres, que no vamos a requerir ni exámenes ni ecografías adicionales. Y pues esto no nos va a suponer un costo adicional para el sistema. Pero ¿cuáles van a ser sus desventajas? Pues que tienen una baja sensibilidad debido a que son solamente apoyados por estudios que son retrospectivos. Es por esa razón que la tasa de predicción de la preeclampsia en las pacientes que son tamizadas por NICE es solamente del 41%. Es solamente del 34% de las pacientes que son tamizadas por ACOG y tiene una tasa de 10% de falsos positivos. Debido a eso, la Fetal Medicine Foundation decidió implementar un algoritmo de tamizaje combinado en el primer trimestre para poder predecir esa preeclampsia pretérmina. Y ellos quisieron adicionaron a esos factores maternos, de riesgo materno, la tensión arterial media, el Doppler de arterias uterinas y los niveles circulantes del factor de crecimiento placentario y también de la papa. ¿Esto por qué lo hicieron? Porque definitivamente las evidencias que hay alrededor del mundo nos dicen que utilizar estos factores de riesgo o esta combinación de biomarcadores va a tener un mejor rendimiento predictivo que utilizarlos por separado. ¿Cuáles van a ser las metas de la implementación de este tamizaje del primer trimestre implementado por la Fetal Medicine Foundation? El primero, poder ofrecer el tratamiento con aspirina para poder prevenir esa preeclampsia pretérmina. El segundo, reducir los costos al sistema. Y el tercero, reducir también los costos a largo plazo a todas esas familias que adicional van a tener un parto prematuro asociado. Por otro lado, que es lo más importante, vamos a tener una tasa de detección que se va a aumentar hasta el 81%. Hasta el 82%. Hay que tener en cuenta entonces que cada una de las poblaciones a nivel mundial van a tener características diferentes en cuanto a talla, raza y variación de sus biomarcadores. Y eso va a generar que haya o que se influyan los resultados que van a tener estos test de tamizaje. Es por eso que se hace tan importante poder validar cada uno de los modelos que nosotros vamos a implementar en nuestros medios. Este es un resumen de algunos de los países que ya han logrado tener un proceso de validación externa de este tamizaje del primer trimestre de la Fetal Medicine Foundation. Por ejemplo, en Europa, después de ese proceso de validación externa, lograron una tasa de predicción en preeclampsia muy temprana del 100%, del 75% en la preeclampsia temprana y del 43% en la preeclampsia eterna. En el Reino Unido lograron una predicción hasta el 82% en la preeclampsia temprana. Y en los Estados Unidos, después de un proceso de 3 validaciones externas donde tuvieron que realizar múltiples ajustes a su prueba de tamizaje, lograron una predicción del 60% en la preeclampsia muy temprana y del 79% en la preeclampsia temprana. Y este es un esquema de los países que hasta el momento han logrado tener un proceso de validación externa satisfactoria en la implementación de este algoritmo de tamizaje en el primer trimestre de la Fetal Medicine Foundation. Una vez nosotros logremos tener una prueba validada, ya podemos generar su implementación clínica en nuestros medios. Para poder tener esa implementación debemos hacer recolección de datos, no solamente datos demográficos, sino de los antecedentes maternos de la madre, de cuál ha sido su historia obstétrica, su talla, su peso, su raza. A eso le vamos a hacer la toma de la tensión arterial media, que debe ser siempre guiada por los estamentos que están en las guías, la toma del Doppler de arterias uterinas, que también se recomienda que sea tomado siempre por el mismo personal y por el mismo equipo, y la toma de los biomarcadores, que en este caso van a ser el factor de crecimiento placentario y la papa. Este fue un estudio que se publicó en el 2020. Su objetivo era evaluar la efectividad clínica del programa de tamizaje combinado de esta Fetal Medicine Foundation para la predicción de preeclampsia y que fue implementada en un programa de salud pública. Este fue un estudio de corte retrospectivo. Se realizó entre enero del 2017 y marzo del 2019 y se evaluaron 7.720 mujeres que fueron tamizadas por NICE y 4.481 mujeres que fueron tamizadas por la Fetal Medicine Foundation. En esta gráfica que podemos ver que definitivamente tamizar a las pacientes por Fetal Medicine Foundation me disminuye esa incidencia de preeclampsia a cualquier edad gestacional. Ellos nos muestran esta gráfica en la cual en esta zona gris oscura están solamente las mujeres que fueron tamizadas por NICE. En esta zona blanca, las pacientes que fueron tamizadas tanto por NICE como por Fetal Medicine.
Y en la zona gris clara, las pacientes que fueron solamente tamizadas por Fetal Medicine Foundation. Como podemos ver en la gráfica, hay una disminución significativa en cuanto a la incidencia de la preeclampsia en las pacientes que fueron tamizadas con Fetal Medicine Foundation, logrando hasta una reducción del 80% de la incidencia de esta entidad por debajo de las 36 semanas. Cuando ellos evaluaron el rendimiento diagnóstico de esta prueba, encontraron que el tamizaje por Fetal Medicine Foundation aumentaba su sensibilidad hasta el 55% y su especificidad hasta el 92%, comparado con el 36% y el 84% del tamizaje por NICE. La conclusión a la que llegó este estudio es que la detección combinada del primer trimestre para la preeclampsia es una estrategia que es factible y que es eficaz en el ámbito de la salud pública y que con su implementación vamos a poder lograr una reducción del riesgo de la incidencia de la preeclampsia. Este fue otro estudio que se publicó en el 2018. Su objetivo era evaluar la hipótesis sobre la superioridad en la implementación de tamizaje en el primer trimestre para la predicción de preeclampsia, combinado con biomarcadores y con los factores de riesgo maternos que fueron propuestos por la NICE. Este fue un estudio multicéntrico prospectivo que se realizó en Inglaterra entre abril y diciembre del 2016 y se evaluaron 17.501 embarazos únicos entre la semana 11 y la semana 13. En esta tabla lo que ellos querían evaluar era cuál era esa tasa de detección de la preeclampsia según la edad gestacional cuando yo utilizaba un método combinado de tamizaje. Entonces ellos encontraron que al adicionarle a los factores de riesgo materno, la tensión arterial media, el Doppler de arterias uterinas y los biomarcadores como PAP y factor de crecimiento placentario, pues la tasa de detección de la preeclampsia era del 90% por debajo de las 34 semanas, del 81% por debajo de la semana 37 y del 43.5% por encima de la semana 37. Luego quisieron ver cuál era ese incremento en el beneficio de yo utilizar un tamizaje combinado. Ellos encontraron que a la adición, cuando nosotros tamizamos a los pacientes solamente con factores de riesgo materno, pues esa tasa de detección de preeclampsia era solamente del 41.5%. Pero que si a eso le adicionábamos el Doppler de arterias uterinas, la tasa de detección aumentaba hasta el 61.9%. Y si le adicionábamos factor de crecimiento placentario, pues nos aumentaba hasta el 59.1%. Que si nosotros hacíamos solo factores de riesgo maternos y tensión arterial media, esa tasa de detección de preeclampsia era del 49%, pero me aumentaba hasta el 68.3% cuando yo le adicionaba factor de crecimiento placentario. Y me aumentaba hasta el 73.9% cuando yo le adicionaba Doppler de arterias uterinas. Pero si nosotros realizábamos solamente factores de riesgo, tensión arterial media y factor de crecimiento placentario, esa tasa de detección era del 68%. Pero si yo le adicionaba esos tres, el Doppler de arterias uterinas, pues la predicción aumentaba hasta el 81%. Todos con resultados que fueron estadísticamente significativos. La conclusión a la que llegó este estudio es que el rendimiento de la detección de preeclampsia solamente utilizando NICE es deficiente y que esta detección mejora sustancialmente cuando nosotros le adicionamos biomarcadores. Finalmente, la Fetal Medicine Foundation me dice que el número necesario de pacientes a tratar para yo reducir un caso de preeclampsia es de 143 pacientes para cualquier edad gestacional, 250 para preeclampsia pretérmino y de 400 para preeclampsia por debajo de las 34. Si bien nosotros sabemos hasta ahora que la preeclampsia prematura supone altos costos al sistema de salud, esta es una entidad que realmente es rara y que por debajo de las 34 semanas solamente se presenta en un 0.38% de todas las gestaciones, comparado con las gestaciones al término que este porcentaje le aumenta hasta 7 veces. Es por eso que hasta la fecha se ha logrado la innovación en múltiples biomarcadores que no solamente se utilizan en el primer trimestre de gestación, sino que también lo podemos utilizar en el tercer trimestre. Y este debe ser ofrecido cuando nosotros no tengamos seguridad en que esa paciente va o no va a desarrollar una preeclampsia, o en esas pacientes que tienen cuadros ambiguos, es decir, las que tienen hipertensiones limítrofes, las que tienen síntomas inespecíficos, o las que tienen esas hipertensiones que son persistentes, pero que hasta el momento no nos cumplen ningún criterio para nosotros diagnosticarlas como una preeclampsia. Es aquí donde entra a jugar un papel muy importante la relación entre los factores antiangiogénicos y proangiogénicos. Entre los antiangiogénicos tenemos la fracción libre de la tirosina 1 y en los proangiogénicos el factor de crecimiento placentario. Se sabe que estos valores de la fracción libre de la tirosina 1 son bajos en la gestación normal y que se van a elevar alrededor de la semana 33 y 36
comparado con el factor de crecimiento placentario, que va a tener una disminución progresiva hasta el término. Medir nosotros la correlación entre estos dos valores me va a poder diagnosticar la entidad o evaluar cuál es la severidad con la que van a cursar estas pacientes. Tenemos entonces como punto de corte para nosotros diagnosticar una preeclampsia 38. Por debajo de 38 es muy bajo riesgo o no hay diagnóstico de preeclampsia. Por encima de 38 ya tenemos un diagnóstico de preeclampsia y a medida que estos valores se van haciendo significativamente mayores, pues así mismo es la severidad del cuadro. Por ejemplo, 420. Este fue un estudio que se publicó en el 2012. Su objetivo era caracterizar los valores de esta relación de los factores antiangiogénicos y proangiogénicos para cada uno de los trastornos hipertensivos e identificar el riesgo de parto inminente según el valor que tuviera esta relación. En esta primera gráfica, en el lado A, ellos querían evaluar cuál era ese resultado de esa relación de los factores antiangiogénicos y proangiogénicos para cada uno de los trastornos hipertensivos. Como podemos ver en este recuadro, pues son las pacientes que cursaron con preeclampsia o GEL, tienen valores medios por debajo de las 34 semanas o por encima de las 34 semanas de esta relación significativamente mayores comparado con las pacientes que cursan con hipertensión gestacional o con hipertensión arterial crónica. Y en este lado B, teniendo en cuenta el punto de corte de severidad que es 85, podemos ver cómo en las pacientes que cursan con preeclampsia o GEL tienen valores medios de esta relación significativamente mayores por encima del valor de severidad comparado con las pacientes que están en hipertensión gestacional o que tienen una hipertensión arterial crónica. Luego ellos quisieron ver cuál era ese tiempo que esas pacientes permanecían embarazadas desde que tenían el valor de esa relación hasta el momento en el que llegaban al parto. Ellos encontraron que a medida que esos valores de esa relación se hacían menores, pues era mayor la cantidad de días que estas pacientes permanecían embarazadas. Además, encontraron que las pacientes que se encontraban por debajo de las 34 semanas tenían valores significativamente mayores comparado con las pacientes que se encontraban por encima de las 34 semanas. La conclusión a la que llegó este estudio es que el índice de preeclampsia me permite identificar a las mujeres en riesgo de tener un parto inminente, siendo una herramienta confiable para poder discriminar entre los diferentes trastornos hipertensivos relacionados con el embarazo. Este fue otro estudio que se publicó en el 2019. Su objetivo era demostrar que esta relación de los factores antiangiogénicos y proangiogénicos por debajo de 38 me excluían que hubiera una preeclampsia, eclampsia o GEL, y que valores por encima de 38 me aumentaban la ocurrencia de estas tres entidades. Además, querían investigar cuál era el resultado de los eventos adversos según esos valores de esa relación. En esta primera gráfica, ellos querían evaluar entonces cuál era ese rendimiento de predictivo de tener o no tener preeclampsia en la primera semana o en las siguientes 4 semanas posterior a tener ese resultado de esta relación. Ellos encontraron entonces que a la semana, las pacientes que realizaron o que tuvieron preeclampsia, teniendo en cuenta el punto de corte para diagnóstico, que es 38, pues presentaban valores medios de esta relación mayores comparados con las pacientes que no tuvieron preeclampsia. Es decir, tuvieron valores por encima de 38 comparados con las pacientes que no tuvieron preeclampsia. Igualmente a las 4 semanas. Cuando ellos evaluaron el rendimiento predictivo de esa prueba, encontraron que el valor predictivo negativo para yo descartar una preeclampsia en la primera semana era del 98%. Y el valor predictivo positivo para yo diagnosticar una preeclampsia en las siguientes 4 semanas era del 30.3%. Luego evaluaron cuál era ese rendimiento, pero para presentar o no presentar eventos adversos fetales. Encontraron igualmente que para las pacientes que sí hicieron una preeclampsia y que tenían valores medios de esa relación por encima de 38, tanto a la semana como a las 4 semanas, pues presentaban relaciones positivas por encima de 38 y tenían efectos adversos fetales comparados con las pacientes que no tuvieron ningún evento adverso y que tenían sus valores de esa relación por debajo de 38. Y en cuanto al rendimiento predictivo de esta prueba, encontraron que el valor predictivo negativo para yo descartar un evento adverso en la primera semana era del 98% y el valor predictivo positivo para yo diagnosticar, para yo ver un evento adverso en estos pacientes con preeclampsia a las 4 semanas era del 53%.
La conclusión a la que llegó el estudio es que la relación de estos factores antiangiogénicos y proangiogénicos con punto de corte 38 han demostrado un valor clínico para la predicción de la preeclampsia a corto plazo en estas mujeres asiáticas, logrando así reducir la tasa de hospitalizaciones o de intervenciones innecesarias. Y este fue otro estudio que se publicó en el 2021 y su objetivo era determinar cuál era la sensibilidad de esta relación de los factores antiangiogénicos y proangiogénicos como predictores de eventos adversos fetales en las preeclampsias, en las pacientes que cursaban con preeclampsia. Este fue un estudio observacional que se realizó entre enero del 2017 y febrero del 2019, se realizó en Corea. Se evaluaron 73 mujeres y ellos tuvieron 3 puntos de corte, por debajo de 38 bajo riesgo, por encima de 38 riesgo intermedio y por encima de 85 alto riesgo. En la gráfica, ellos encontraron que las pacientes que se encontraban en alto riesgo, es decir, que sus valores eran por encima de 85, pues tenían en un 75% restricción de crecimiento intrauterino, que tenían menores pesos medios al nacer de estos fetos, que tenían menores puntajes de Apgar, que tenían en un 97.8% necesidad de ingreso a una unidad de cuidado intensivo, los fetos, y tenían mayores días de estancia hospitalaria, todos con resultados estadísticamente significativos comparado con las pacientes que se encontraban en el grupo de bajo riesgo. Es decir, que los valores de esta relación eran por debajo de 38. Ahora bien, si ya lo hemos visto en las charlas anteriores, la preeclampsia me supone un sinfín de cambios fisiopatológicos que se caracterizan básicamente por la vasoconstricción arteriolar generalizada, que me van a llevar a una posterior isquemia placentaria y una disfunción endotelial. Resulta que la arteria oftálmica también es una de esas arterias que se encuentran afectadas con esta disfunción endotelial y vasoconstricción, y por eso se han evidenciado diferentes estudios que hasta ahora han logrado valorar su implementación en cuanto a la medición de la velocidad de pico sistólico para la predicción de la preeclampsia. Este es un estudio que se publicó en el 2022 y su objetivo era evaluar, examinar ese potencial del Doppler de la arteria oftálmica entre semana 11 y semana 13, solo y en combinación con los biomarcadores que ya hemos hablado. Este es un estudio observacional prospectivo donde se evaluaron 4.066 embarazos entre semana 11 y 13 y a las cuales se les había aplicado el tamizaje combinado del que ya hemos hablado. En esta primera tabla querían evaluar la tasa de detección de la preeclampsia en aquellas pacientes que se les había realizado ese tamizaje combinado el primer trimestre y que además les habían medido la velocidad de pico sistólico de la arteria oftálmica. Ellos encontraron que al adicionar el tamizaje, factores de riesgo, tensión arterial media, Doppler de uterinas, factor de crecimiento placentario y la velocidad de pico sistólico de la arteria oftálmica, pues la tasa de detección de preeclampsia por debajo de las 37 semanas era del 76% y del 47% por encima de las 37 semanas. Y que cuando utilizaban PAPA en vez de factor de crecimiento placentario y la velocidad de pico sistólico, la tasa de detección por debajo de las 37 semanas era del 71%, y por encima de las 37 era del 45%. La conclusión a la que llegó este estudio es que la velocidad de pico sistólico de la arteria oftálmica entre semana 11 y 13 es un biomarcador que es potencialmente útil para la predicción de la preeclampsia temprana, pero aún necesitamos más estudios que nos puedan validar este hallazgo. Y este fue otro estudio que se publicó en el 2021 que tenía el mismo objetivo del estudio anterior, solamente que realizó en semana 35 a 37. Y ellos encontraron que el área bajo la curva de la implementación de los factores de riesgo maternos asociado a la tensión arterial media, el Doppler de arterias uterinas, el factor de crecimiento placentario, la fracción libre de la tirosiquinasa 1 y la velocidad de pico sistólico de la arteria oftálmica era del 90%. Es decir, que la capacidad para predecir preeclampsia con todo este tamizaje combinado es del 90%. La conclusión, igualmente, el Doppler de la arteria oftálmica podría mejorar potencialmente la detección de la preeclampsia en semana 35 a 37, pero también se necesitan más estudios que nos permitan validar este hallazgo. Ahora bien, hasta el momento hemos hablado de herramientas de tamizaje que son muy bien implementadas en países de altos ingresos y que cuentan con el servicio de ecografía y con el servicio de laboratorio. Pero, ¿qué pasa en aquellos países en los que el acceso al servicio de salud es deficiente y tienen muy bajos ingresos económicos? Hasta el momento, el grupo de investigación SPEARS ha logrado crear 2 calculadoras para poder evaluar
¿Cuál es ese riesgo que van a tener las pacientes de tener un desenlace materno o fetal asociado a la preeclampsia? Ellos crearon entonces dos calculadoras, la Mini-PIRS, que solamente nos habla de edad gestacional y variables hemodinámicas para poder predecir ese riesgo de eventos adversos, que ha sido muy bien aplicado en países donde definitivamente no tenemos acceso a la ecografía ni a los exámenes básicos de laboratorio, por ejemplo en Nigeria, en Mozambique, en Pakistán y en la India. Esta es la calculadora Mini-PIRS, es usada, como ya les mencioné, en atención primaria de salud. Los médicos la bajan desde su celular sin ningún problema. Y esta tiene en cuenta edad gestacional, si la paciente ha tenido partos previos por encima de las 20 semanas, si tienen dolor torácico o disnea, si tienen dolor de cabeza o síntomas visuales, si tienen sangrado vaginal, presión arterial sistólica, si tienen una proteinuria positiva medida con tirilla reactiva y cuál es la saturación de oxígeno. Esto al final nos va a dar una probabilidad de tener un evento adverso materno asociado a la preeclampsia. Este fue un estudio que se publicó en el 2014 y quería evaluar cuál era ese rendimiento diagnóstico de la calculadora Mini-PIRS, pues para evaluar la predicción de desenlaces maternos asociados a la preeclampsia. Encontraron un área bajo la curva del 76%, es decir, que la capacidad de predecir estas entidades es del 76%. Cuando evaluaron la estratificación de riesgos según ese porcentaje de probabilidad que me arrojaba la calculadora, ellos encontraron que cuando este daba entre 5.6 y 8, la sensibilidad de la prueba era del 87.4, la especificidad del 41.3 con un valor predictivo positivo del 17%. Cuando nos daba entre 8.1 y un 15%, la sensibilidad de la prueba era del 80%, la especificidad del 56% con un valor predictivo positivo del 20%. Cuando nos daba entre 15 y 24, la sensibilidad era del 62%, especificidad del 56%, con un valor predictivo positivo del 29%. Y cuando nos daba por encima de 25, la sensibilidad era de 41%, la especificidad del 91%, con un valor predictivo positivo del 42%. Es decir, a medida que aumenta la probabilidad, pues nos aumenta también la probabilidad de nosotros tener un evento adverso asociado a la preeclampsia. La conclusión a la que llegó este estudio es que este modelo cuenta con una capacidad razonable para poder identificar a las pacientes que se encuentran con un mayor riesgo de tener un evento adverso asociado a la preeclampsia y que según quizás requieran intervenciones adicionales con sulfato o antihipertensivos o un traslado a un nivel superior de atención. Y esta es la calculadora PULPIRS, que si bien también nos cuenta con variables de paraclínicos normales, básicos de laboratorio, esta puede ser implementada en sitios que, aunque son de difícil acceso o en nuestros lugares de atención, pues que la podamos usar para poder predecir el riesgo de preeclampsia. Entonces, aquí también está la edad gestacional, la sintomatología de la paciente, la saturación de oxígeno y los exámenes básicos que les comenté, como el conteo de plaquetas, la creatinina y las transaminasas. Finalmente, nos arrojan también una probabilidad de tener un desenlace adverso asociado. Este fue un estudio que se publicó en el 2021, en el cual querían realizar esa validación de la calculadora PULPIRS para la evaluación de los eventos adversos. Ellos encontraron que para tener solamente eventos adversos maternos, el área bajo la curva era del 84%. Para tener eventos adversos solo perinatales, el área bajo la curva era del 69%. Y para tener eventos combinados, era del 80%. Igualmente realizaron la estratificación del riesgo según los valores o el porcentaje de predicción que nos arrojaba la calculadora, y como podemos ver, a mayor porcentaje de predicción, pues era mayor el valor predictivo positivo para poder diagnosticar un evento adverso asociado a la preeclampsia. Y bueno, ya para terminar, ¿qué pasa en Colombia? Nuestra guía de práctica clínica, que fue publicada en el 2013, nos menciona los factores de riesgo que debemos tener en cuenta para nosotros diagnosticar o que la paciente pues, tenga riesgo de tener una preeclampsia. Igual que NICE e igual que ACOG, ellos nos hablan de factores de riesgo moderados y de factores de alto riesgo, que son los mismos que ya les mencioné anteriormente. Que nos dice que nosotros, si tenemos una paciente con un solo criterio de alto riesgo, es una paciente que inmediatamente se le debe iniciar aspirina. Ellos dicen de 75 a 100 miligramos desde la semana 2 hasta el día del parto. Y que si es una paciente que tiene 2 o más criterios moderados, igualmente le debe empezar la aspirina 75 a 100 miligramos todos los días desde semana 12 hasta el día del parto. En cuanto a los biomarcadores, ¿qué nos dicen? Que no se recomienda el uso rutinario de estos marcadores para la predicción de la preeclampsia.
y que tampoco recomiendan el uso rutinario de Doppler de arterias uterinas como predictor de preeclampsia. ¿Qué quiere decir? Que definitivamente necesitamos actualizar nuestra guía y que debemos empezar a hacer validación de las pruebas que ya les mencioné anteriormente para poder aplicarlas en nuestro medio y poder generar esa disminución en cuanto a la incidencia de la preeclampsia. Ya como mensajes para llevar a casa, les quise traer este gráfico, que es un resumen de lo que ya hemos hablado. Entonces tenemos tamizaje combinado del primer trimestre de pacientes con alto riesgo iniciando aspirina. Que nosotros podemos hacer una reevaluación de ese riesgo de la paciente en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Y como mensajes importantes que debemos llevar, definitivamente, debemos realizar una predicción de la preeclampsia que no se debe realizar solamente con factores de riesgo materno, porque como ya lo vimos, es deficiente, que esa tasa de detección nos va a aumentar conforme nosotros combinamos biomarcadores, o sea, el algoritmo de tamizaje que ya les mencioné, que es de vital importancia nosotros poder realizar una predicción de la preeclampsia temprana, porque como ya lo vimos, supone mayores costos al sistema, supone mayores eventos adversos maternos y perinatales, que es posible que nosotros detectemos la preeclampsia en gestaciones que están avanzadas y que tienen cuadros que son bizarros o ambiguos, y lo más importante que debemos empezar con la validación de los métodos de tamizaje en nuestro método para poder disminuir esta incidencia. Muchas gracias.